Buenos días, señor Sánchez. Este es el momento más delicado de la legislatura. Seguimos hablando de corrupción en lugar de hablar o de tener un debate que importe a la ciudadanía. En este momento, hacer malos cálculos políticos puede traer unas consecuencias nefastas en el futuro cercano. Por eso nosotros queremos ser cautos en este momento, cautos y responsables. Y vamos a hablar de responsabilidad y vamos a actuar con responsabilidad. No respecto a usted o al Ejecutivo o a un partido político. Vamos a ser responsables con la mayoría social y con la ciudadanía, porque hay mucho en juego. No estamos hablando únicamente de unas elecciones, de unos escaños, Realmente estamos hablando de mantener un ciclo. Estamos evolucionando hacia el autoritarismo. No sé si todos los que estamos en esta Cámara somos conscientes de esta situación, de esta dimensión. Señor Sánchez, estamos recibiendo muchas noticias policiales y judiciales y es muy difícil diferenciar qué es lo importante. Sabemos que es importante diferenciar entre la verdad y la mentira. Estamos mezclando muchísimas cosas y estamos incluyéndolo todo en la narrativa, sin cuestionamiento, sin duda. El frente político, mediático, judicial, está todo mezclado, no hay duda. Está todo incluido en esta narrativa. Para quien observa todo el panorama, las cosas pueden estar claras también. Todo es corrupción. Esa es la dicotomía que se pretende instalar. ¿Estás con unos o con otros? Nosotras refutamos esta tesis porque posiblemente ni todo es lawfare ni todo es corrupción. Señor Sánchez, hay casos que estamos conociendo sobre supuestas prácticas alrededor de su partido que nos parecen graves, muy graves. Bien sean las corruptelas que se desprenden del caso Koldo y Ábalos hasta la rocambolesca historia del caso Leire, más propia de una mala película de tarde que de un partido de gobierno. Sí, son casos que deberían preocupar a cualquier partido o gobierno decente. Sostienen ustedes que son prácticas y casos que implican a personas específicas que realizaban actividades al margen de su partido. Bien, puede ocurrir que haya personas que actúen al margen de las reglas éticas básicas que toda organización política debería hacer respetar. Pero los mecanismos para evitar que puedan ocurrir sí son responsabilidad de su partido y la suya como secretario general del mismo. Y al parecer o no son suficientes o han fallado. Tras las explicaciones que hoy ha dado, esperamos que tome las medidas necesarias, aclare lo ocurrido y se depuren todas las responsabilidades que sean precisas. Porque si no, le regalarán a la derecha la tesis del todo está podrido, del todo son iguales. Ustedes deben no solo ser ejemplares, sino demostrar ejemplaridad cuando ésta falla. Nosotras somos y seremos muy exigentes con cualquier indicio de corrupción que se desvíe del objetivo y el principio con el que todos deberíamos ejercer la política, que no es otro que la de servir a la gente de manera ejemplar y transparente. Y nos da igual que la corrupción venga de unos o de otros. Es más, ustedes deben de ser el doble de contundentes que la derecha. Porque efectivamente la derecha puede robar a expuertas. Un gobierno entero imputado como Aznar, una caja B y un tal M. Rajoy cobrando de ella, incluso un corrupto confeso de haber robado 3,7 millones que acaba en la calle y con el botín intacto. Pero no pasa nada, no les penaliza, porque es exactamente lo que se espera de ellos. Pero para la izquierda la exigencia es mayor, es absoluta, y así debe ser. Por tanto, ustedes no pueden permitirse ni un resquicio de duda o sospecha sobre su actividad o su contundencia. Pero que existan casos claros de corrupción no obsta para que también exista una evidente operación en marcha. Una operación para acabar la legislatura
tumbar su gobierno y especialmente cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional. Una operación política, judicial, policial y mediática perfectamente orquestada. Porque, señorías, los independentistas vascos hace mucho tiempo que dejamos de creer en las casualidades cuando a las fuerzas policiales y judiciales españolas se refiere. Por eso, nadie nos va a hacer confiar ciegamente ni dar carta de naturaleza a las actuaciones y objetivos policiales en sus supuestas investigaciones, informes y causas. Porque, señorías, los vascos y las vascas nos las hemos visto todas. Sabemos bien cómo actúan los poderes policiales y judiciales en este Estado. En Euskal Herria se puso en marcha una operación de Estado a gran escala para intentar neutralizar el independentismo vasco. En Euskal Herria se cerraron periódicos y radios como Egunkaria o Egin con supuestas pruebas o informes policiales que resultaron ser falsos o inventados. Se torturó y encarceló a sus directores. Después se les absolvió, pero ya estaba hecho. En Euskal Herria se ilegalizaron partidos, se desarrollaron macrojuicios políticos y se condenó a dirigentes políticos con supuestos nexos, interpretaciones policiales y condenas políticas sin sustento alguno que después Europa tuvo que rectificar y anular. Pero una vez más ya estaba hecho. En Euskal Herria se ilegalizaron organizaciones sociales o juveniles con indicios policiales sin prueba alguna que años más tarde, después de torturas y años de prisión correspondientes, resultaron en absoluciones, pero ya estaba hecho. Y así durante años, décadas, en las que se construyeron teorías e instruyeron procesos políticos para justificar condenas políticas. Por eso no damos por buena cualquier actuación policial o judicial por el simple hecho de venir revestida de legalidad. No es desconfianza abstracta, es memoria política. No son opiniones, señorías, es historia de nuestro país. Y sí, todos ustedes dieron credibilidad en algún momento a esta gran operación. También ustedes, señorías del PSOE. Por eso nosotros seremos mucho más prudentes y mucho más cautos, porque efectivamente nos las hemos visto todas. Entonces el objetivo era claro, tratar de desactivar un movimiento político que era capaz de cuestionar y enfrentar aquello que en el Estado español se denominó transición democrática y asimilar a un pueblo, el vasco, que exigía una ruptura democrática real. Vascos y vascas le pusimos nombre y apellidos a aquella supuesta transición. Régimen del 78. Un régimen que, lejos de traer una ruptura con el franquismo, instauró y apuntaló la continuidad de los poderes económicos, los jueces y las fuerzas de seguridad sin una depuración real, todo ello bajo el paraguas de una monarquía heredera del franquismo. Se pretendía leccionar a cualquiera que se atreviese a cuestionar el status quo establecido, que se atreviese a cuestionar este régimen. Por eso, después, sufrirían la misma suerte los movimientos, partidos e instituciones catalanas o la izquierda española. Y finalmente, les ha tocado a ustedes, señor Sánchez, todo un partido socialista, todo un gobierno español, víctima del propio régimen que construyeron. Porque lo cierto es que el PSOE participó durante décadas en la constitución de toda esta arquitectura política estatal, siendo una de las piezas principales junto a los poderes fácticos de carácter reaccionario y regresivo que ahora se revuelven contra ustedes. La mejor prueba de esto es que Felipe González, baluarte del socialismo español durante décadas, sea todavía hoy uno de los principales defensores y portavoces del régimen. Tras la sucesión de crisis que durante décadas se han ido desatando y que han ido resquebrajando este régimen, se ha dado un salto más. Señor Hernando, le llamo al orden por primera vez. Por favor, silencio. Aquí no se viene a boicotear al orador que está hablando. Silencio. Está en el uso de la palabra la señora Ipurua, que tiene el mismo derecho que usted y que todos los portavoces a expresarse. Silencio. Señora Ipurua, cuando usted quiera. Señor Hernando, le llamo al orden por segunda vez y a la tercera le voy a echar del Pleno. Gracias, presidenta. Señora Montesinos, silencio. Señora Montesinos, silencio. Silencio. Señora Montesinos, silencio. Ya sé que no le gusto mucho como presidenta, pero soy la presidenta de esta Cámara y así voy a ejercer.
Y así voy a ejercer. Señora Aizpurua, cuando usted quiera. Hablaba de las crisis que se han ido desatando en los últimos años, la crisis territorial por las pulsiones nacionales vasca y catalana y su proceso soberanista, la crisis económica que destruyó el bienestar de varias generaciones, la crisis institucional desatada por los escándalos de la monarquía y la corrupción de los grandes partidos y la crisis de representatividad por el fin del bipartidismo. Todo ello ha alumbrado una situación inédita, la posibilidad de articular una mayoría plurinacional y progresista que realmente pueda impulsar una democratización profunda que rompa los candados del régimen del 78 y conlleve cambios estructurales en la propia concepción social y nacional del Estado español. Esto es lo que ha encendido todas las alarmas y está justificando cualquier actuación, incluso a costa de cargarse, literalmente, la poca fiabilidad y legitimidad que pilares como la Judicatura y las fuerzas de seguridad pudieran tener a ojos de la sociedad y la forma de Estado democrático formal que se pretende intentar preservar. Es tan grande el miedo a posibles cambios democráticos de calado que el objetivo de abortar esa posibilidad política ya está por encima de mantener el propio barniz democrático. El que pueda hacer, que haga. No importa cómo. Ya ni siquiera hace falta guardar las formas. Se deben abortar estas opciones, esa ventana de oportunidad, a toda costa, cueste lo que cueste, para volver a los pactos de Estado entre PSOE y PP, PP y PSOE, que preserven el statu quo territorial y la estructura social. Esa es la misión en la que los poderes del Estado están inmersos. No es ninguna teoría de la conspiración. Es un Estado con cimientos antidemocráticos revolviéndose contra una pulsión democrática. Por eso afirmamos que esto va mucho más allá de su gobierno o de la legislatura. Señor Sánchez, no decimos esto como ataque, trasladamos esta lectura para que sean conscientes de lo que está sobre la mesa y actúen en consecuencia, para que dejen de resistir y pasen a la ofensiva, porque no van a parar, señor Sánchez, no van a parar. ¿O acaso cree que no se atreverán a imputarle a usted? Han condenado a un fiscal general sin prueba alguna y no ha pasado nada. No ha habido consecuencia alguna. Y así han aprendido que pueden hacer lo que quieran, con pruebas o sin ellas, porque se saben impunes. Por eso, a esto solo se le puede hacer frente con un proceso democratizador, justo haciendo eso a lo que le tienen miedo. Porque queremos conocer la verdad de todo y que se asuman todas las responsabilidades, caiga quien caiga, pero de todo, de los corruptos, de los corruptores, de las estructuras, redes e intereses que hay detrás de todo ello, del clientelismo, el amiguismo y el enchufismo, de todo. Queremos saber si la policía miente y crea o manipula indicios y pruebas. Queremos saber si los jueces prevarican para abrir causas y dictar sentencias contra personas específicas con objetivos políticos. Queremos conocer quiénes en las fuerzas de seguridad y en la judicatura filtran causas, investigaciones, informes o informaciones secretas. Queremos saber quién dirige las asociaciones ultraderechistas que sirven de plataforma a los jueces para abrir procesos sin base alguna. Queremos saber qué empresas y empresarios están implicadas en cada caso como corruptores, todas ellas. Queremos saber los medios o pseudomedios de comunicación que inventan deliberadamente historias y acusaciones para ofrecer la excusa necesaria para justificar después una investigación policial o judicial. Y queremos saber qué partidos y qué personas participan y dirigen toda esta operación. Lo queremos saber todo y queremos que asuman las consecuencias, porque la lucha contra la corrupción no puede ser superficial ni selectiva, debe ser integral. Eso sí sería un cambio estructural. Pero perro no come perro, señor Sánchez. Para conocer y depurar todo esto sería necesaria una democratización real. ¿Cree que es posible? Sinceramente, nosotros tenemos serias dudas de que este Estado sea democratizable. Pero si existe una oportunidad, usted debería aprovecharla. Frente a todo esto, que no es poco, hay quienes se han apresurado a exigir elecciones y dan así por terminada la legislatura. Como le dije, nosotros no vamos a buscar ese escenario ni vamos a facilitarlo.
Porque no nos movemos por intereses ni cálculos partidistas, porque ante todo nos debemos a lo que quiere la ciudadanía vasca, lo que necesita la mayoría social trabajadora, y porque respetamos profundamente el mandato aplastantemente mayoritario que los vascos y vascas nos dieron en las urnas para que evitáramos un gobierno de las extremas derechas españolas y el proyecto reaccionario que comparten. Un mandato democrático y de fuerte convicción antifascista que al menos en EH Bildu pensamos respetar. Una posición que creemos debería ser una posición compartida de país. Una posición que todas las fuerzas vascas compartiéramos como garantía hacia nuestro pueblo. Porque la pregunta en sí es muy simple. ¿En qué beneficia un adelanto electoral a los vascos y vascas? ¿Qué traería de positivo para la ciudadanía vasca y las clases trabajadoras un adelanto electoral que abra las puertas a un gobierno del PP y de Vox? ¿Qué tienen que ofrecer PP y Vox a vascos y vascas? Retrocesos, recortes y recentralización. Por eso, porque no responde ni a los deseos ni a las necesidades de la ciudadanía vasca, tenemos claro que no vamos a facilitar que la ultraderecha llegue a los gobiernos e impongan su agenda autoritaria de recortes de derechos y libertades. Es bastante simple, no vamos a ponerle alfombra roja a la ultraderecha. Y la verdad es que nadie va a subir aquí a defender públicamente que un gobierno de PP y Vox es mejor porque combatirá la corrupción y establecerá un gobierno ejemplar. Ninguna fuerza democrática de este hemiciclo va a subir aquí a intentar convencer a la sociedad vasca ni a nadie de que el partido más corrupto de toda Europa y sus socios fascistas son la garantía frente a la corrupción. No pasará porque es indefendible. Entonces, ¿a qué se está jugando? Efectivamente, como usted ha dicho, señor Sánchez, las consecuencias de un gobierno de PP y Vox pueden ser nefastas. Por eso, ustedes tienen que dejar de resistir, superar la parálisis, abandonar la estrategia del «y tú más» y asumir 3 compromisos claros que den sentido a la legislatura si desea continuar. Aclarar, depurar y tomar las medidas necesarias ante cualquier atisbo de corrupción. Enfrentar la operación política con medidas profundas y estructurales de democratización y desplegar una agenda plurinacional real y profundamente social que dote de un propósito a lo que reste de legislatura y que establezca las bases para mantener este ciclo abierto. Eso es lo que se debería hacer. Y las fuerzas de la investidura, las fuerzas plurinacionales y progresistas que posibilitamos abrir esta legislatura, deberíamos ser capaces de establecer un programa de mínimos para que la legislatura, o lo que quede de ella, pueda ofrecer logros y avances reales tanto a la mayoría social como a nuestras naciones. Esto es lo que nos gustaría, recuperar la iniciativa política y forzar avances. En ello es en lo que nos comprometemos a trabajar para no solo proteger a la gente, sino ofrecerle certezas y seguridades frente a la ola reaccionaria y autoritaria. Sánchez jauna, legegintzaldia mandat. Señor Sánchez, comenzamos esta legislatura con una mayoría de investidura que estableció un mandato claro, abrir un camino hacia el reconocimiento plurinacional efectivo en este Estado para el reconocimiento y respeto de nuestras naciones y profundizar en la agenda social transformadora. Pero los avances en estos 2 objetivos han sido muy tímidos y totalmente insuficientes. Somos muy conscientes de la complicada aritmética parlamentaria y de la complicada situación política. Lo somos, pero estas dificultades no pueden ser paralizantes. Vivienda, derechos laborales, protección social, servicios públicos, transición energética, emergencia climática, ampliación de las libertades y soluciones en clave plurinacional. Todo está por hacer. Esto es lo que se espera de nosotros, que ofrezcamos soluciones a los grandes problemas de la mayoría social y nuestros pueblos. Y en ello seguiremos trabajando en los próximos meses para aprobar nuestra ley frente a los alojamientos turísticos ilegales y la nueva ley de libertades y seguridad ciudadana que acabe con la ley Mordaza. Mientras presentaremos nuevas iniciativas sobre derechos laborales y protección social.
Esa será nuestra hoja de ruta, responder a las necesidades y problemas reales de la ciudadanía vasca y, por extensión, de las clases populares y trabajadoras de este Estado y sus pueblos. Termino dirigiéndome a la derecha. Señorías del PP, tengo que reconocerles algo. Lo han hecho ustedes muy bien. Han hundido ustedes la reputación y la confianza de la Judicatura y las fuerzas de seguridad de este Estado como nadie. Nunca nadie hizo tanto para que la mayoría de la población española desconfiara de los jueces y la policía. Los malvados independentistas llevamos décadas denunciando el carácter político y antidemocrático de la Judicatura y las fuerzas de seguridad españolas. Y ustedes, en solo un par de años, han corroborado nuestras tesis y nos han dado la razón en la raíz antidemocrática de este Estado. El retrato de su país que están dejando no lo hubiésemos ni imaginado. Les felicito. Y aún así, tras poner toda la carne en el asador, incluso a costa de la confianza de su propia ciudadanía en sus poderes judiciales y policiales, tras haberlo intentado todo para hacer caer esta legislatura antes del verano, aquí están, hoy, a 24 de junio, sentados en su bancada de oposición pidiendo elecciones y dimisiones un día más. Han manipulado jueces, policías, se han inventado historias y tramas, han filtrado informes y sumarios, han avanzado imputaciones sin ningún disimulo, han pedido la dimisión del Gobierno los días pares y elecciones los impares. Durante 2 años han retrasado y dilatado procesos judiciales contra sus imputados, contra los novios de sus presidentas. Han gritado, insultado, amenazado y acusado de todo tipo de delitos al presidente, al Gobierno, a los grupos parlamentarios. E incluso se han arrastrado ante los malvados golpistas independentistas catalanes. Lo han hecho todo para hacer caer al Gobierno. Y aquí están, pidiendo dimisiones, elecciones un día más, pero con los puños más apretados, más cerrados que nunca, más nerviosos y ansiosos que nunca. Debe ser frustrante, deben sentirse muy impotentes tras haber sacrificado hasta la imagen de democracia formal que dicen que este Estado representa y no haberlo logrado. Están hundiendo su propia democracia con tal de alcanzar el poder y frenar los cambios profundos que temen. Eso sí que es una demostración de la debilidad del régimen del 78 que tanto esfuerzo dedican a mantener. Y les digo algo, si de nosotros depende, así van a seguir, lejos de los gobiernos en Euskal Herria y en este Estado. Y, señor Sánchez, lo repito, es la hora de la exigencia democrática, de la responsabilidad política y la altura de miras histórica. Pero también es la hora de la valentía, de los avances y las decisiones. Euskal Herria Bildu intentará estar a la altura de lo que la sociedad vasca espera de nosotros y esperamos que ustedes también lo estén por el bien de todos y todas. Eskerrik asko. Gracias.